Sí, no estaba grabando. Ya, ahora sí, ya estamos con la grabación correspondiente. Ya, entonces, como les mencionaba, hemos quedado en este, en esta hoja, la anterior sesión, y justamente vamos a dar continuidad con lo que tenemos previsto. Ya, entonces, venimos acá y lo que vamos a ver hoy día van a ser principalmente las otras herramientas que tenemos para el dibujo en 2D, ¿no? En este caso vamos a observar el fillet, ¿no? Entonces vamos a hacer el clic correspondiente, ¿no? En el fillet acá. Y con esto lo que vamos a hacer es trabajar para ir determinando las curvas correspondientes en cada uno de los gráficos que así consideremos, ¿no? En este caso, si observamos en la parte de los comandos, nos indica que debemos seleccionar el primer objeto, ¿no? Polilínea, radio, trim o múltiple, ¿no? El más usual es el utilizar el radio, por lo cual vamos a colocar la letra R y Enter, ¿no? Una vez que tenemos allí, justamente nos indica que debemos de especificar el radio para poder realizar el curviado correspondiente, ¿no? En este caso, como estamos teniendo un rectángulo de 100 por 50, podemos dar 20 de radio, ¿no? Y vamos a presionar la tecla Enter, ¿no? Una vez que presionamos la tecla Enter, nos indica seleccione el primer objeto. Vamos a seleccionar la primera línea, esta, ¿no? Y ahora nos indica seleccione el segundo objeto y podemos seleccionar esta de acá. Al hacer eso, observamos cómo es que lo hemos ido realizando el curviado correspondiente con la opción fillet, ¿no? Que justamente nos sirve para eso. Entonces podemos ir nuevamente aplicando un curviado en esta otra parte, ¿no? Vamos a tener el fillet, ¿no? Acá tenemos fillet, seleccionar, vamos a poner el radio y vamos a especificar 30, enter, y ahora nos vamos a venir a esta otra esquina, ¿no? Y ya tenemos justamente el curviado correspondiente dentro de lo que corresponde esta opción, ¿no? Adicional a esto, es muy usual también el poder utilizar lo que es el chamfer, ¿no? A diferencia del curviado, el chamfer nos va a dar una línea recta, ¿no? En función a las líneas que nosotros queramos ir manejando. Entonces vamos a poner el chamfer y observamos cómo es que se ha cambiado el icono correspondiente, ¿no? Y para esto lo que vamos a hacer es, ¿no? Acá igual nos indica el chamfer, seleccionar la primera línea, y el más usual es utilizar el por distancia, ¿no? Entonces vamos a presionar la letra D y acá vamos a especificar, ¿no? El primer chamfer nos indica que debe estar a una distancia 0 en este momento. Lo vamos a dar 20, ¿no? Enter, y nos pide una segunda distancia, la cual podemos poner 30, ¿no? Enter, y ahora sí debemos de seleccionar la línea, la primera línea, podemos seleccionar esta, ¿no? Y como segunda línea podemos seleccionar esta de acá abajo, ¿no? Por lo cual observamos cuál ha sido el cambio que se ha producido dentro del rectángulo correspondiente, ¿no? Entonces podemos volver a realizar el ejemplo con el chamfer, ¿no? Nuevamente tenemos la primera línea, vamos a tener la distancia, enter, vamos a especificar acá 10 simplemente para ambas líneas, para la primera y para la segunda también, ¿no? Entonces nos indica seleccionar la primera línea, esta de acá, y la segunda línea, que puede ser esta, ¿no? Entonces ya hemos realizado, ¿no? Lo hemos convertido el vértice con una línea recta para poder realizar el gráfico correspondiente, ¿no? Eso en cuanto a estas opciones que tienen que ver con el chamfer justamente, ¿no? Y el fillet. Entonces, posterior a esto, la opción que podemos ir observando es la que corresponde al offset, ¿no? Este offset que va a ser muy usual para poder realizar las prolongaciones, ¿no? De las líneas según una distancia acordada dentro del entorno gráfico.
Entonces, para esto podemos utilizar un ejemplo de un círculo, ¿no? Lo vamos a hacer al azar. Y vamos a poder utilizar la opción Offset, ¿no? Entonces nos venimos a Offset y vamos a tener que nosotros especificar la distancia, ¿no? Podemos poner cada 10, Enter. Hacemos clic en el objeto que nosotros queremos realizar el offset y hacia cuál lado vamos a hacer, hacia adentro o hacia afuera, ¿no? Esto con el mouse simplemente podemos hacer interno o externo, ¿no? En este caso vamos a hacer un externo, ¿no? Podemos hacer clic, sacar otro externo, clic, otro externo, clic, otro externo, y de esa manera podemos ir realizando, ¿no? Las circunferencias que en este caso están dadas externamente, ¿no? Si queremos hacer lo mismo internamente, quizás podemos cambiar, ¿no? En la opción Offset, nos venimos acá, podemos poner en vez de 10, 5, ¿no? Agarramos el primer círculo y hacia adentro, ¿no? Agarramos y hacia adentro, agarramos y hacia adentro. Y de esta manera es que utilizamos esta opción que corresponde al offset dentro del entorno del AutoCAD, ¿no? Entonces, esas dos opciones podemos ir utilizando dentro de este programa, ¿no? Entonces, podemos ver otra que corresponde justamente a los array, ¿no? Acá vemos en una posición que se va a encontrar entre filas y columnas. ¿Qué es lo que vamos a hacer para esto? Podemos aplicar un círculo, como ejemplo, o un rectángulo, un pequeño cuadrado, ¿no? Y en esto lo que vamos a hacer es darle justamente el array correspondiente, ¿no? Entonces en el array correspondiente nos indica acá, seleccione los objetos. Entonces ya estamos seleccionando, vamos a presionar la tecla Enter, ¿no? Y aquí justamente nos indica, ¿no?, de cuántas filas y cuántas columnas es que nosotros deseamos realizar el array correspondiente, ¿no? Y aquí si observamos en la parte del ribbon, justamente ha cambiado a este otro entorno, ¿no?, con diferentes opciones. Es acá donde se puede poner, ¿no?, el número de columnas, puede utilizar 6 columnas y las filas también, ¿no? Entonces en las filas también puedo poner 6 para que sea uniforme el criterio, ¿no? Podemos tener los espacios que se encuentran, ¿no?, entre cada uno de los cuadros, ¿no?, el espacio total que va a abarcar, ¿no?, tanto para las columnas o para el eje de las Y como para el eje de las X, ¿no? Entonces esa opción justamente la vemos con los array correspondientes, ¿no? Entonces vamos a cerrar esto, ¿no?, y observamos cómo es que se ha ido multiplicando, ¿no?, el primer cuadro que hemos realizado. Esto no solamente con estos cuadros, ¿no?, con cualquier otra figura geométrica que nosotros vayamos a trabajar, podemos ir utilizando el array correspondiente, ¿no? Esto en posición vertical horizontal, ¿no? Y también acá vamos a observar de que podemos apreciar en función a una línea que nosotros tengamos de referencia o en función a un círculo imaginario. Entonces podemos tomar un ejemplo, quizás para poder hacer este otro. A ver, vamos a ver acá un pequeño cuadrado y vamos a trabajar con el polar, ¿no? Entonces array polar, seleccionamos el objeto y Enter, ¿no? Debemos de especificar nuestro punto central, podemos ponerle aquí y observamos cómo es que se ha ido dando, ¿no?, el correspondiente multiplicado de ese nuestro rectángulo inicial que nosotros teníamos dentro del programa. Y al igual que el anterior, acá podemos ver, ¿no?, justamente el número de rectángulos que nosotros queremos que se multiplique, ¿no?, y las filas correspondientes. Podemos ir cambiando acá, no quiero 6, sino solamente 4. Y en cuanto a las filas, no quiero 1, sino quiero 2, ¿no? Y también deberíamos de ir trabajando de la misma manera con los espacios,
Entonces, al hacer eso, observamos cómo se va a ir multiplicando las opciones que nosotros estamos realizando. Esto en lo referente a lo que viene a ser el polar, ¿no? La opción polar array, ¿no? Podemos cerrar esto, podemos cerrarlo y podemos ir trabajando justamente con la otra opción que tiene que ver en función a una línea, ¿no? Entonces, para esto va a ser necesario que nosotros tengamos como un referente el objeto, puede ser en este caso un círculo, ¿no? Y vamos a trabajar con una polilínea. Vamos a desactivar el modo orto. Podemos hacer con una polilínea, ¿no? De esta manera, o en su caso, podemos también trabajar con un cuadrado, ¿no? Con un polígono correspondiente para poder trabajar el array correspondiente, ¿no? Entonces aquí vemos y vamos a tomar la opción Path Array, ¿no? Acá nos indica seleccionar el objeto, queremos esta, ¿no? Vamos a presionar el Enter y ahora la curva, ¿no? Y entonces observamos cómo es que se va adecuando a la curva correspondiente el círculo que nosotros hemos tomado de manera inicial. Y si podemos observar, también visualizamos la dirección que está tomando, ¿no? Para el correspondiente reflejo o multiplicación de estos círculos que nosotros nos hemos ido dando en el diseño correspondiente. Entonces, esas son nuestras opciones que podemos ver en cuanto al array, ¿no? Y ahora podemos pasar también con nos venimos a este otro lado, vamos a seguir con nuestro cuadrado, ¿no? El cual podemos ir utilizando la opción escala, ¿no? Para la opción escala, simplemente agarramos la escala, seleccionamos el objeto, ¿no? Y acá es donde nos va, una vez presionado el Enter, nos va a pedir un punto de base referencial, pueden ser cualquiera de los vértices o quizás otro en algún otro sector. En este caso voy a poner este. Y nos indica cuál va a ser el factor de escala a la cual nosotros queremos ampliar, ¿no? Entonces, para que se vea de mejor manera esto, voy a copiar con el comando CP, ¿no? Voy a copiar, Enter, y voy a ponerlo acá, ¿no? Entonces, lo que voy a ir realizando justamente va a ser la escala, el escalado de algún objeto. Selecciono, Enter, especifico un punto y voy a indicar que quiero que sea al doble, ¿no? Entonces voy a poner 2. Enter. Y observo cómo es que el objeto, a diferencia del otro, ha aumentado, ¿no? En referencia al otro objeto que teníamos inicialmente. Para poder ver la otra opción que tenemos, vamos a realizar nuevamente el copiado, ¿no? CP, seleccionamos el objeto, Enter, nos venimos acá y Enter, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Voy a utilizar nuevamente la escala, ¿no? Voy a poner el objeto seleccionado, Enter, voy a especificar el punto de referencia y acá voy a poner 0.5, que va a ser la mitad del objeto, ¿no? Entonces hemos observado cómo es que se está reduciendo, ¿no? En cuanto al tamaño correspondiente, el objeto referido, ¿no? Si es que existe hasta esta parte alguna inquietud, jóvenes, en lo que estamos observando. Ya, muy bien, entonces vamos a ir considerando lo que corresponde al detalle de lo que se puede considerar, lo que el anterior ya veíamos, ¿no? El acotado correspondiente y el colocado de textos dentro del AutoCAD, ¿no? Entonces, para esto lo que vamos a hacer es irnos acá, ¿no? Annotate, y donde dice texto, vamos a presionar acá el estilo de texto y nos sale justamente esta nuestra ventana, ¿no? En esta nuestra ventana lo que nosotros podemos hacer es configurar
el estilo y el tamaño de texto con lo que vamos a ir trabajando, ¿no? Entonces acá justamente lo que tenemos es un annotative y estándar por defecto en cada AutoCAD. Lo que nosotros tenemos que hacer es siempre generar un nuevo estilo, o le podemos dar un nombre, estilo 1, y OK, ¿no? Entonces acá está el que hemos generado y en este siempre es necesario marcarlo, ¿no? Y también ir dando la configuración correspondiente de acuerdo al tipo de letra, ¿no? Con el cual nosotros vayamos a trabajar, ¿no? Podemos elegir un Arial para ¿no? Un Arial que sea de regular, ¿no? O negrita, podemos darlo también, ¿no? Pero que esté con regular, ¿no? Y deberíamos de poner la altura, ¿no? Esta altura siempre debería de registrarse en función de los valores con los cuales estemos trabajando, ¿no? Como estamos trabajando con 100 y con 50, podemos darle quizás unos 10, ¿no? De altura al texto y simplemente presionamos acá y aplicar, ¿no? Vamos a hacer correr con setCurrent para que el programa automáticamente active este estilo y posteriormente el close, ¿no? Una vez que ya tenemos eso, vamos a venirnos acá y tranquilamente vamos a poder dar un título a nuestro polígono, ¿no? Entonces lo podemos poner polígono 1 y ya tenemos el nombre, ¿no? O el texto para nuestro polígono correspondiente. De esta misma manera, para poder acotar, lo que hacemos es venirnos acá nuevamente, Annotate, y en dimensiones vamos a configurar también en esta ventana, ¿no? Siempre aparecen estos por defecto, debemos de nosotros aplicar uno nuevo, ¿no? Y vamos a poner aquí estilo de cotas 1, ¿no? Entonces ya tenemos aquí un estilo de cotas y vamos a continuar, ¿no? Entonces nos va a salir esta otra ventana, ¿no? En la cual podemos ir dando diferentes aspectos en cada uno de estas pestañas, ¿no? Acá tenemos las líneas y cuando nosotros hagamos cuando cambiemos alguno de estos parámetros, vamos a observar cómo en esta mini ventana también va a ir cambiando los mismos, ¿no? Entonces acá tenemos un tipo de línea, ¿no? El grosor de la línea correspondiente, ¿no? El espacio que va a existir, el color, las dimensiones y el offset correspondiente, ¿no? En esta parte tenemos los símbolos que se van a utilizar. Acá como primario está una flecha. Nosotros podemos cambiar a esto y observamos cómo va a ir cambiando dentro de la mini ventana el aspecto que se tiene para cada una de las flechas, ¿no? Entonces ahí podemos utilizar un cuadro, ¿no? Esto en función de lo que nosotros vayamos a ir realizando, ¿no? Podemos ponerla esta de acá, ¿no? Y también acá podemos ver el tamaño, ¿no? de la misma flecha. Podemos ponerlo acá 5.5, pero va a ser muy grande, ¿no? Observamos cómo es que ha cambiado la dimensión, ¿no? Entonces podemos dejarlo en simplemente 2. Aquí es para poner algún centro referente, ¿no? Ahorita estamos utilizando las marcas, podemos utilizar las líneas o ninguno, ¿no? Lo vamos a dejar en las marcas correspondientes. Esto justamente para el texto, que en este caso va a hacer referencia a el tamaño del acotamiento que nosotros vayamos a tener. Si para este caso hemos considerado un texto de 10, acá podríamos considerar 2,5, que está bien, ¿no? O en su caso ir aumentando a 5, ¿no? O a 7 o quizás 10 también, dependiendo de cómo nos vaya a salir a la hora de ir ploteando o de ir observando la previsualización antes de la impresión correspondiente.
¿no? Y estas otras justamente que van a tener que ver con las tolerancias y las precisiones para el acotamiento. Si nosotros acá en las precisiones cambiamos a 4, obviamente van a cambiar, ¿no? Si tenemos 3 también, pero lo más usual es ir trabajando con 2 decimales, ¿no? En el separador de decimales podemos utilizar la coma, el espacio o el punto, ¿no? Que por defecto vienen incorporados a todos los AutoCADs. Entonces podemos hacer uso de esos. Entonces con estas recomendaciones podemos tranquilamente darle el OK, ¿no? Y poner acá Set Current y Close. Entonces, una vez que tenemos eso, lo que podemos agarrar es la dimensión, ¿no? Que va a ser el acotamiento, y jalamos, ¿no? Entonces acá observamos, ¿no? Cuánto mide, estamos acotando prácticamente, ¿no? Tanto para el horizontal como para el vertical, ¿no? Entonces, de esa manera es que estamos dando las dimensiones de los gráficos que nosotros hemos ido trabajando, ¿no? Entonces, ¿no? Eso podemos hacer con esto, ¿no? También con esta otra línea, en la cual ya no tenemos que aplicar esta lineal, sino tenemos que venirnos a la alineada, ¿no? Entonces nos venimos acá y podemos dar las dimensiones que van a ser las alineadas. Entonces nuevamente nos venimos acá y de esa manera es que podemos ir acotando, ¿no? Los respectivos valores que hemos ido trabajando en el AutoCAD correspondiente, ¿no? Si nosotros nos venimos acá a este círculo que tenemos como ejemplo, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a utilizar el radio, ¿no? Para el círculo. Entonces ahí tiene, automáticamente encuentra el punto central, ¿no? Y como observamos, el valor no va a cambiar en ningún punto que se encuentre dentro del límite del círculo, ¿no? Entonces aquí nos indica el radio es de 1649. Esto considerando el acotado con el radio, ¿no? Si quisiéramos el diámetro, también realizamos, ¿no? Vamos a seleccionar el objeto, ¿no? Y acá justamente vemos que va a ser 3298, ¿no? Que va a corresponder justamente al doble del radio con el cual nosotros estemos trabajando, ¿no? Si quisiéramos quizás saber las coordenadas, deberíamos de utilizar esta, ¿no? Que tiene que ver con las coordenadas tanto en X como en Y. A ver, vamos a trabajar en este caso acá, ¿no? Y ahí tenemos nuestra coordenada, que es igual a 111. Y vamos a ver cuál es la otra coordenada acá, pero hacia el lado ya de arriba. Entonces, nosotros sabemos de que cada punto que se realiza dentro de un sistema de coordenadas o dentro de nuestro globo terrestre, siempre va a tener un único valor dependiendo del sistema de coordenadas o de proyección con la cual nosotros estemos trabajando, ¿no? En este caso, como podemos observar, la coordenada correspondiente corresponde a 669 y 111, ¿no? Que son las mismas que están acá, ¿no? Si hacemos una aproximación a este lugar, vamos a ver de que el X va a corresponder a 669 y la Y a 111, ¿no? Así también la altura de 0. Entonces, esto es muy útil a la hora de ir trabajando, principalmente con algún plano de topografía, ¿no? Para la ubicación correspondiente. Entonces, eso en cuanto al estilo de las cotas que nosotros tenemos para esto, ¿no? En este otro caso también vamos a ir acotando este que tenemos acá, ¿no? Podemos utilizar la lineal. Vamos a, ya hemos visto la lineal, vamos a ver el arco, ¿no? El cual corresponde a este arco, ¿no?
Ahí tenemos el valor del arco. Podemos poner la alineada. Y también podemos observar el angular, ¿no? El cual podemos hacerlo acá. Nuestro ángulo correspondiente para cada uno de las líneas que estamos trabajando, ¿no? Eso en cuanto a las líneas que tenemos en estas nuestras opciones. Entonces, si es que existe alguna pregunta hasta esta parte, estimados compañeros. Ingeniero, ¿me escucha? Sí, adelante. Esta es una escala, estamos a una escala 1-100, ¿no? La escala, como les anticipaba en la anterior sesión, lo vamos a determinar siempre en función a la que vayamos trabajando, ¿no? Ahorita todavía no lo vamos a ver. Al momento que ya lo vamos a imprimir, ese momento vamos a darle la escala, compañero. Ah, ya, está bien. Porque quería cambiar en el mismo hoja el estilo de escala. Ya. De todas maneras, en el AutoCAD siempre estamos trabajando, ¿no?, con la escala real o natural, que va a ser la 1-1, ¿no? Es la escala 1-1 la que trabajamos en el AutoCAD, ¿no? Y a la hora de realizar el ploteo o la impresión es donde se da la escala correspondiente. Ya, para las coordenadas dentro de las cotas, lo que vamos a hacer es acá irnos a esta que dice Ordinate, ¿no? Entonces hacemos clic acá y simplemente presionamos en el vértice del punto que nosotros queremos saber las coordenadas, ¿no? Ponemos acá y nuevamente acá en el punto, tanto en X como en Y, ¿no? En X y en Y. Si nosotros observamos, ¿no?, tenemos los mismos valores, ¿no?, en y en X vemos cómo está cambiando de 427 a 669. ¿No? Podemos ver entonces acá, podemos darle los valores, cuánto cambia. Acá vamos a ver. Y según lo que hemos hecho el array en esta parte, deberíamos de tener un mismo espaciado para cada uno de las coordenadas que nos está mostrando, ¿no? 427, 470, ¿no? De 470 a 512, que estamos hablando aproximadamente de 42, ¿no? Entonces, observamos ese espaciado uniforme entre cada uno de los bloques que hemos ido trazando con el array correspondiente, ¿no? Entonces, eso es en cuanto al acotamiento que tenemos por coordenadas, ¿no? A ver, vamos a ver si existe. Las cotas se pueden cambiar en grados, minutos y segundos. Sí, se pueden cambiar. Justamente eso va a depender de las consideraciones, configuraciones que nosotros le demos al inicio, ¿no?, en el startup, o también podemos ir, si es que el programa reconoce, en la ventana correspondiente, ¿no? Entonces aquí lo podemos ir, ¿no? Podemos ver otra opción, estilo de cotas 2 lo podemos poner, ¿no? Y vamos a continuar con el estilo de cotas 2. Entonces, vamos a irnos a las unidades primarias, ¿no? Ahorita estamos en los grados decimales y aquí es donde podemos dar grados, minutos y segundos, ¿no?, el sistema radian o el centesimal también, ¿no? Entonces, acá es donde se dan la configuración de los respectivos formatos para que nosotros, dependiendo del trabajo que vayamos a realizar, podamos hacer uso de lo que nos brinda el AutoCAD, ¿no?, dentro de su entorno gráfico, ¿no? Ya, entonces, a ver, alguna forma de añadirle texto para hacer referencia a metros, kilómetros. Por lo general, como les menciono, esto del AutoCAD siempre va a estar en metros, ¿no? Y como estamos trabajando en
la parte del diseño siempre va a estar en metros. Pero si quisiéramos que sea más específico, también nuevamente recurrimos acá, ¿no? Recurrimos acá para poder brindar esa opción, ¿no? Entonces, vamos a observar acá donde está el separador. Ya, entonces acá podemos ir poniendo los diferentes prefijos que van a ir utilizando, ¿no? Esto en cuanto a las unidades que nosotros vayamos a manejar, ¿no? Entonces aquí podemos observar, ¿no? Justamente el tema de de las diferentes unidades que tenemos como referencia. Entonces, es acá justamente donde tenemos que ir dando los correspondientes, el correspondiente diseño que vamos a tener en cuanto al acotamiento que se va a plotear en el momento respectivo, ¿no? Entonces, lo que ahora podemos hacer es ingresar a la parte de las capas o layers, ¿no? Y para esto nos vamos a ir acá a la barra de comandos. Vamos a poner esto en home y vamos a, siempre que tengamos alguna dificultad, les voy a sugerir de que vayan presionando la tecla ESC, ¿no? Para volver a un inicio dentro de lo que viene a ser la barra de comandos, ¿no? Entonces, dentro de la barra de comandos, lo que vamos a presionar es la LA, que corresponde a los layers, ¿no? Y esta justamente nos va a abrir la ventana correspondiente a las capas que vamos a ir trabajando dentro del AutoCAD, ¿no? Entonces acá tenemos justamente la ventana de los layers. Lo que vamos a hacer es crear con este que tenemos acá nuevas capas, ¿no? Vamos a hacer un clic, ¿no? Podemos poner aquí capa 1 o layer 1, ¿no? Capa 1 lo podemos poner. Podemos seleccionar el color, podemos ponerle un rojo. Ok. Vamos a crear otra capa. Vamos a considerar otro color, un rosa. Vamos a crear otra capa, ¿no? Bueno, nos hemos olvidado de dar los nombres, ¿no? Capa 3. Y vamos a dar aquí otro color, que sea este celeste, ¿no? Podemos dar este, vamos a darle el nombre, capa 2. Y el color que este puede ser, ahí está, ya está el color. Está bien con ese color, lo vamos a dejar allí, ¿no? Podemos poner una capa que sea de texto, ¿no? Es muy importante eso para poder diferenciar los textos que nosotros vayamos a colocar dentro del gráfico correspondiente, ¿no? Este de textos puede estar, qué sé yo, con un verde, ¿no? Podemos poner otra capa que sea justamente de las cotas. Estas cotas pueden estar en un color amarillo, ¿no? Nosotros vamos a ir trabajando con los colores que nosotros consideremos necesarios, ¿no? Y también podemos hacer uso de el tipo de línea que nosotros vayamos a querer trabajar, ¿no? Aquí podemos ir cargando las líneas correspondientes, ¿no? Si las líneas van a tener un tipo de grosor correspondiente, podemos hacer acá, ¿no? Que no se van a notar mucho en el entorno gráfico del AutoCAD, pero sí a la hora de la impresión, ¿no? Entonces es de esa manera como podemos ir trabajando dentro de estas capas, ¿no? Entonces ya tenemos aquí 1, 2, 3, 4, 5 capas y podemos ir cerrando esta ventana, ¿no? Entonces, como estamos cerrando esta ventana, lo que vamos a hacer es ir trabajando, ¿no? Vamos a mover esta nuestra letra E, ¿no? Con el comando move. Entonces, lo vamos a ir moviendo. Move. Vamos a seleccionar el objeto y lo vamos a traer acá, ¿no? Entonces, vamos a, hemos debido hacer con un corte
esta parte y es por eso que no nos ha generado eso. ¿Ya? Entonces aquí podemos ir cambiando las capas, ¿no? Podemos nosotros seleccionar toda esta letra E y queremos que sea justamente la capa 1, ¿no? Es muy usual para realizar diferentes tipos de instalaciones al momento de ir diseñando los planos de las viviendas correspondientes, ¿no? Para este otro vamos a requerir de que esta sean o estén con la capa 2, ¿no? Esta y esta estén con la capa 3, ¿no? Esta otra se encuentre con la capa 1 también, ¿no? Y nuevamente nos vamos a venir acá, ¿no? Para lo que es el texto. ¿Dónde hemos puesto nuestro texto? Estamos acá, ¿no? Entonces acá ponemos el texto y justamente las respectivas cotas, ¿no? Con la que corresponde a las cotas, ¿no? Ahí están las de las cotas. Bueno, ya no hay más cotas acá. Acá también vamos a seleccionar las mismas, las cotas. Entonces, estamos seleccionando para que podamos diferenciar todo lo que corresponde a las cotas que hemos ido trabajando, ¿no? Entonces, acá también. Y lo vamos a ir poniendo en cotas, ¿no? Entonces, ya con eso ya tenemos el acotamiento respectivo que está trabajando en su capa que corresponde al que hemos ido brindando, ¿no? Algo muy importante de esto es justamente de trabajar con capas, es que nosotros podemos decir qué cosas se plotean o se imprimen y qué cosas no. ¿Cómo hacemos esto? Simplemente desactivando la capa, ¿no? Si vemos acá tenemos unos foquitos, ¿no? Que nos indican que todas las capas están activadas. Nosotros podemos desactivar la capa 1, ¿no? Y observamos cómo es que ha desaparecido la letra E que inicialmente estaba en el cuadro de referencia, ¿no? No es que ha desaparecido, sino que se ha perdido esa capa, pues no estamos utilizando esa, ¿no? Quisiéramos hacer desaparecer la capa de las cotas, entonces presionamos y observamos que ya prácticamente han desaparecido, ¿no? Momentáneamente o se han desactivado todo lo que se refiere a las cotas que hemos podido brindar dentro del programa, ¿no? Entonces, vamos a volver a activar las cotas y podemos hacer desaparecer las otras, ¿no? Esto siempre en función de lo que queramos realizar y queramos plotear al momento de ya ir prácticamente presentando el plano correspondiente, ¿no? Entonces, prácticamente ahí, cuando hemos hecho eso, hemos observado, o bueno, observamos qué es lo que se ha perdido, ¿no? Porque no están todas las capas activas. Entonces, vamos a activarlo para que no haya mayor problema y de esa manera es que se ha ido activando, ¿no? Algo muy usual dentro del AutoCAD también es las vistas, ¿no? Por lo general, algunas veces cuando abrimos el AutoCAD y existen dibujos en algún sector, ¿no? Podemos estar, como en este caso, y nosotros tenemos que llamar a través del zoom correspondiente. ¿Cómo es que trabajamos con eso? Aquí vamos a apretar en la barra de comandos la Z, ¿no? Y por lo general siempre se trabaja con el A o con el E, ¿no? El A que es el todo y el E que es el extend. Entonces en este caso vamos a poner el E, enter, y observamos cómo hace ingresar dentro del área de gráfico todos los objetos que hemos ido trazando en el AutoCAD, ¿no? Así también si queremos tener un zoom por ventana, ponemos la window, ¿no? Y para el Windows es necesario que tengamos que marcar qué sector es que nosotros queremos agrandar, ¿no? Zoom window y simplemente queremos este cuadro. Entonces, ahí tenemos el cuadrito correspondiente con el zoom respectivo, ¿no? Entonces, eso en cuanto a las capas que tenemos dentro del AutoCAD,
¿no? Esto es importante a la hora de realizar los planos, obviamente, ¿no? El ir configurando las capas con el comando LA, ¿no? Entonces, aparte de esto, si es que existe alguna inquietud, jóvenes, hasta esta parte. Buenas noches. Una consulta, ¿se puede duplicar una capa? Sí, se puede duplicar. No, no hay problema con eso, ¿no? Puedes duplicar de dos maneras. Una, considerando el mismo nombre, ¿no? El mismo color y los mismos parámetros que la anterior capa. O, en su caso, poder simplemente cambiar el nombre con las características de una capa inicial. Es posible. Para eliminar la capa, ¿cómo hago? Para eliminar la capa, simplemente va a bastar con la opción de ir acá, ¿no? Qué sé yo, podemos querer eliminar la capa de esta, la capa 1, ¿no? Y simplemente me vengo acá, a la X, ¿no? Que es delete layer o borrar capa, ¿no? De esa manera es que yo puedo borrar, ¿no? Entonces lo voy a borrar, ¿no? Y lo voy a ir borrando nuestra capa correspondiente, ¿no? Entonces, a ver, vamos a ver aquí. Lo tengo esta y layers, bueno, estamos cruzando con el layer del depth, que es ahorita el que está utilizando, ¿no? Y justamente por defecto esta capa que estamos con el 0 no nos está permitiendo borrar, pues es una capa que está activa y es una capa matriz, digamos así. Vamos a cambiar el activar la capa a otra, a la 2 nos podemos ir, ¿no? Podemos activar acá como la capa matriz y vamos a ver si ahora sí nos permite borrar. No, creo que no nos está permitiendo borrar. Lo vamos a hacer de otra manera, ¿no? Para poder borrar esta capa. Pero por lo general siempre, si queremos ir eliminando, vamos a tener que utilizar esta nuestra capita que tenemos en esta parte, ¿no? Entonces vamos a venirnos acá. ¿No? Y justamente es esta la capita que podemos querer ir a borrar. Vamos a ver, ¿no? Y por alguna razón no nos está permitiendo el borrar esta capa. Estamos trabajando, según nos indica, con la capa matriz, que es esta div points, ¿no? Entonces, por alguna razón no nos está permitiendo el borrado. Lo voy a tratar de solucionar esto, pero si es que existe alguna otra inquietud, jóvenes, hasta esta parte. Inge, buenas noches. Una consulta, ¿se puede bloquear lo que es el texto con alguna clave o solo con el candado? Sí, con el candado justamente, ¿no? Si quisiéramos poner la clave, principalmente la de comandos, ¿no? Pero con el candado es donde nosotros podemos ir bloqueando, ¿no? Las diferentes capas. Ingeniero, buenas noches. ¿Cómo se hacen las capas gruesas que llevan en un plano arquitectónico donde dice AA, son líneas gruesas? Sí, justamente recurrimos a la ventana de configuración de capas, ¿no? Y es acá donde podemos ir poniendo el grosor, ¿no? Diferente grosor, ¿no? Esto obviamente para ir definiendo diferentes aspectos que tienen que ver con la construcción, ¿no? A la hora de plotear el plano. Es acá donde se debería de realizar el respectivo proceso de el grosor de las líneas que estamos utilizando. Ya, si no hay ninguna otra consulta, si quiero eliminar una capa, ¿cómo lo hago al momento de imprimir? ¿Por qué razón se pierden algunas capas? Es generalmente esto que se pierden las capas porque no hemos asignado un nombre, ¿no? Lo que está pasando ahorita con este 0 y con este def points, ¿no? Que el programa lo está considerando como capas matrices que no se van a poder eliminar, ¿no?
Entonces, es por la misma manera que muchas veces al momento de plotear no salen algunas de estas capas, ¿no? Y es por esto que lo recomendable siempre es darle, ¿no?, un nombre a la capa correspondiente y hacerlo trabajar con ese nombre, ¿no? Y cuando trabajemos de esa manera no se va a perder, no existe mucha posibilidad de que se pierda a la hora de plotear. Ya, ¿Cómo entonces, serían las capas segmentadas y los de... perdón, no te escuché muy bien. ¿Cómo se crean las capas segmentadas y las líneas? Ya, nuevamente, para ver las segmentadas, ¿no?, nos vamos a venir acá y en línea, tipo de línea, ¿no? Entonces acá tenemos, ahorita está en sólido y tenemos que ir cargando acá, ¿no?, las diferentes líneas que nosotros vamos a querer utilizar, ¿no? Aquí podemos ver una variedad de líneas, ¿no?, que nosotros podemos utilizar. A ver, podemos darle, bueno, estamos en la letra, en esta capa 1, ¿no? Vamos a darle una línea que corresponda a esta, una línea punteada, ¿no? Entonces, vamos a poner acá el OK, ¿no? Acá vamos a elegir esa y OK, ¿no? Entonces, ya hemos observado, ¿no?, ha cambiado de continuo a el tipo de línea que nosotros estamos brindando. Y si observamos esto, ¿no?, ya está prácticamente la línea punteada, ¿no? Es una referencia punteada la que tenemos acá. Es ahí justamente, ¿no? Y buen detalle que me das en esto, porque antes de pasar a la otra parte, es que vamos a ir dando el hatch, ¿no?, o el texturado, que principalmente se da a los polígonos, ¿no?, para mostrar cierta referencia. Entonces, para esto nos vamos a basar, bueno, en estos de acá, ¿no?, en estos polígonos, el cual vamos a ir trabajando con los respectivos texturados o colores que vamos a ir dando a cada uno de los polígonos con los cuales estamos trabajando. Primero empezamos con el hatch, ¿no? Cuando Y vamos a tengo trabajar con una el hatch. pregunta. Adelante, compañero. ¿Cómo puedo cambiar esas líneas punteadas a más señalitas, a más seguidos? Estas líneas, ¿quieres que no tengan mayor espacio? Sí, sí, sí. Ya. Esto va a depender principalmente de las capas con las que venga el AutoCAD, ¿no? Como acá podemos observar, esto se va a ir cambiando, ¿no? Esto se cambia, ¿no? Y como vemos, cada uno tiene una codificación respectiva, ¿no? Entonces, si nosotros quisiéramos o tuviésemos alguna otra línea que por lo general Autodesk tiene en su página oficial, es que deberíamos de ir cargando en esta parte la plantilla correspondiente y en función a eso elegir otra de las líneas que consideremos más, más seguida, ¿no?, o más separada, como la que vemos ahora, ¿no?, siempre en esta nuestra ventana de opciones. Va a tener configuración directa con cada capa y tamaño de texto y línea, ¿no? Para tener una configuración más directa con cada capa, tamaño de texto y línea, bueno, es por eso que se asignan los valores correspondientes, ¿no? Como observamos, acá tenemos un nombre que caracteriza a este tipo de layer o capa, ¿no? Lo mismo tenemos dentro del texto, ¿no? Un único estilo y también dentro de las dimensiones, ¿no? Si nosotros queremos ir trabajando con diferentes tipos de cotas, diferentes tamaños de texto, acá deberíamos de tener una lista, ¿no? Y en función a esta lista es que nosotros vamos a ir trabajando todo lo que corresponde a los modelos o los diseños que nosotros vayamos a tener dentro del dibujo,
Entonces, es de esas tres maneras las que se tienen que ir realizando. Ya, entonces, como les indicaba, ¿no? Nos vamos a la parte del hatch. Entonces, acá vamos a irnos. Tenemos el hatch y justamente podemos poner internamente y el enter, ¿no? Si es que nosotros quisiéramos poner algún color dentro del polígono, obviamente deberíamos de trabajar con gradiente, ¿no? Y en el gradiente podemos elegir acá el color correspondiente, ¿no? Azul. Entonces, de esta forma es que podemos ir trabajando para darle un texturado o un color a lo que viene a ser el polígono con el cual nosotros vayamos a representar algún objeto, ¿no? Dentro del área de gráfico con el cual estemos trabajando, ¿no? Esto entonces es lo que se quiere hasta esta parte, ¿no? Ahora nos vamos a ir a lo que viene a ser la parte del ploteo o la impresión, ¿no? Y vamos a utilizar la que es más común, ¿no? El momento ploteo en esta ocasión. Nos vamos a venir para el tema de la escala, justamente, ¿no? Acá, y donde indica el print o plot, nos venimos a plot, y en acá vamos a elegir el tipo de impresora, ¿no? Podemos hacerlo acá con el nitro, ¿no? Con el nitro para ver cómo puede quedar, o con el PDF, ¿no? Entonces yo voy a utilizar el nitro. Acá voy a ver el tamaño de hoja, ¿no? Acá, el carta. Voy a utilizar la opción por ventana. Quisiera simplemente mi polígono. Voy a desactivar el fit to paper y es aquí donde debo de dar la escala correspondiente, ¿no? Por defecto en el AutoCAD siempre trabajamos con los milímetros en esta parte y acá vamos a considerar los 1000, que es una constante que el programa va a ir utilizando, ¿no? Si observamos esta ventana pequeña de acá, vemos que acá es donde se pone la escala, ¿no? Entonces, a esta escala de 1, mire, observemos de que nos sale una línea roja, la cual nos indica de que es demasiado grande para la hoja con la cual nosotros estemos trabajando. Entonces, acá le vamos a dar una escala, podemos darle de 100 para ver cuál es el resultado. No es la adecuada. Entonces, vamos a ir trabajando con una 200. Que tampoco, ¿no? Entonces vamos a incrementar a 500, tampoco, 1000, que tampoco es la adecuada, ¿no? Vamos a trabajar con unos 5000, ¿no? Y observamos que con unos 5000 el gráfico se ha reducido a esta pequeña parte, ¿no? Que no va a ser muy estético a la hora de representar, ¿no? Entonces vamos a poner una escala de 3000 y observamos cómo va a ir el gráfico tomando mayor espacio, ¿no? Entonces 2000, podemos ponerle 2500 y para que se vea en el centro, acá 1500, ¿no? Para que se vea en el centro de esta manera, ¿no? Entonces, ya conociendo la escala, ¿no? Que en este caso es 1500, es que nosotros deberíamos de ir también realizando dentro de la hoja correspondiente, dentro del dibujo, ¿no? Podemos poner acá, ¿dónde está mi texto? Acá. Podemos poner la escala. Escala que es 1500, ¿no? Entonces, con nuestra escala ya podemos proceder a realizar el ploteo correspondiente, ¿no? ¿Dónde está? Print. Plot. Entonces nos venimos acá. Vamos a tener la constante que siempre es 1000 milímetros y como dijimos 1500, ¿no? Que esté centrado dentro del ¿no? Entonces ahí ya tenemos 1500 y justamente se encuentra en el centro, ¿no?
Entonces, una vez que tenemos Habla esto, también ya con él. estamos eligiendo el nitro Habla también con la Laura. y el tamaño carta, No, tuyo. ¿no? No ven que admitir su error. Ya. Entonces ya tenemos esto, como les mencionaba, y vamos a proceder a imprimir, ¿no? Acá lo podemos poner OK, y acá justamente ya está procediendo a realizar. Aquí lo podemos dar un nombre. Y acá ya tenemos, ¿no? La manera que se va a ver al momento de imprimir, ¿no? Esto ya está convertido en el PDF correspondiente, ¿no? Con las cotas, el hatch, ¿no? El área del polígono, la escala y el título con el cual nosotros estemos trabajando, ¿no? Entonces, ya prácticamente hasta acá está esta primera parte. Ya tenemos lo que corresponde a la presentación de algún diseño, ¿no? Algún dibujo que corresponde con el uso del AutoCAD. Hasta esta parte, si existe algún otro detalle, teníamos que hablar justamente en esta parte el tema de las escalas. Entonces, para el tema de las escalas, vamos a observar, bueno, estas dos presentaciones, ¿no? Para ir introduciéndonos un poquito al tema de las escalas. Y vamos a considerar esto, ¿no? En la escala sabemos que se va a dar principalmente por esta nuestra relación, ¿no? Que está en la mayoría de la bibliografía que nosotros vayamos a utilizar, ¿no? Entonces, si nosotros quisiéramos realizar siempre el cálculo de alguna escala, ¿no? Lo aconsejable, principalmente si estamos en el área de arquitectura, topografía o ingeniería civil, es utilizar esta nuestra ecuación, ¿no? Uno denominador de escala, papel sobre terreno, ¿no? ¿Por qué? Porque nosotros siempre estamos con las escalas de reducción, ¿no? ¿Cómo puedo configurar el tamaño de hoja para imprimir a una medida que no está en la lista? Por lo general, dentro del AutoCAD siempre existen diferentes formatos de hoja, ¿no? Sabemos que la A0, vamos a hacerlo acá, la A0 es la más grande. La A0, luego de la A0 vamos a tener la A1, ¿no? Entonces, ¿dónde se ha ido mi cursor? Acá, ¿no? La A0, ¿no? Es un formato, ¿no? La A1, que va a ser la mitad, ¿no? Luego va a venir la A2, que va a corresponder simplemente a esta parte, y de esa manera es que se pueden ir identificando los diferentes formatos o tamaños de hoja que vayamos a ir trabajando, ¿no? Entonces, retomando acá las clases de escala, les recomiendo siempre que utilicemos esta ecuación, ¿no? Donde el denominador de escala, si bien es adimensional, siempre tiene que estar en centímetros, ¿no? El papel también en centímetros y el terreno por lo general siempre va a estar en metros. Para poder aplicar esta nuestra ecuación, va a ser necesario que uniformicemos, ¿no? Cada una de las unidades que tengamos dentro del correspondiente trabajo y de esta manera poder sacar una escala de manera satisfactoria, ¿no? Cuando utilizamos la escala de tipo gráfico, como podemos observar en esta parte, ¿no? La escala de tipo gráfico generalmente se va a referir a la base, ¿no? Que se van a encontrar principalmente en mapas topográficos y mapas temáticos debido a la extensión del terreno que se está representando, ¿no? Cuando ya nosotros realicemos algún detalle constructivo, es más usual tener la escala de tipo numérica, ¿no? Entonces, dentro de las escalas, como podemos ver, existe una diferente clasificación, ¿no? Dependiendo de cuál va a ser
el tipo de escala que nosotros vamos a ir trabajando y cuánto tenemos que ir reduciendo. Lo que se quiere con la escala siempre va a ser importante es que consideremos la hoja, ¿no? Debemos de considerar el carimbo respectivo, ¿no? El carimbo, y justamente el área de gráfico o el área de representación del dibujo es que tiene que copar la mayor parte, ¿no? De el área que está diseñado para esto. Entonces es por eso la importancia que se tiene que tener en esto de la escala, ¿no? Y por lo general se conocen estas escalas, ¿no? Y aquí podemos observar cómo es que se van simbolizando cada una de las mismas en función, nuevamente recalco, a la extensión del terreno que nosotros vayamos a representar, ¿no? Esto en cuanto a esta primera parte. En cuanto a esta primera parte, ¿no? Y esta otra, ¿no? Que va a ser más, digamos, lo que corresponde a la parte de la escala numérica y escala gráfica, ¿no? Entonces, la escala numérica, vamos a tener siempre el numerador y el denominador, ¿no? Y vamos a tener las grandes escalas y las pequeñas escalas, ¿no? En las grandes escalas se tendrá una reducción mayor, ¿no? Van a mostrar más detalles y van a ser áreas más pequeñas, ¿no? En diferencia de las pequeñas escalas que van a ser reducidas mayormente, menos detalles y van a ser áreas grandes, ¿no? Entonces, cuando se habla de grandes y pequeñas escalas, debemos de informar de que se van a encontrar inversamente proporcional al valor que se muestran en la parte derecha de la escala correspondiente, ¿no? Entonces, siempre se considera que a menor escala hay una menor resolución. Y aquí está el ejemplo, ¿no? 1.000, tenemos aquí una escala 100 millones, ¿no? Vamos a tener una escala 10.000, donde ya se aprecia mayor detalle, y una escala que vamos a tener igual a 1.000.000, donde ya se van a poder apreciar con mayor detalle algunos caminos y ríos principalmente, ¿no? Entonces, las escalas van a ser importantes a la hora de poder configurar justamente cualquier trabajo que nosotros vayamos a tener dentro del AutoCAD, ¿no? Si existe alguna otra consulta, compañeros, hasta esta parte. Ya prácticamente con eso estamos dando los comandos más utilizados, ¿no? Dentro del AutoCAD hasta el momento de imprimir o plotear algún documento o algún diseño, ¿no? Y a las próximas sesiones ingresaremos a diseños un poco más complejos, utilizando las herramientas que ya hemos observado, ¿no? Y también observando otro tipo de ploteos que se tienen a la hora de la presentación de planos, ¿no? Luego de eso también vamos a ingresar a lo que viene a ser el modelo 3D, ¿no? En el cual vamos a ver diferentes opciones, ¿no? Que no se encuentran en este ribbon, ¿no? Y obviamente van a tener más que ver con el renderizado y quizás se llegue también a la parte de animación, pero a grandes rasgos dentro de lo que corresponde al AutoCAD. Lice, Adelante, compañero. licenciado, vamos a tocar más luego, o que tengo problemas en generar escalas horizontales y verticales en los perfiles longitudinales, son distintos, ¿no? Esa parte tal vez lo vamos a tocar más adelante, o sería bueno ahorita explicar eso. Sí, lo podemos ir tocando. Lo recomendable cuando se tiene las escalas de tipo horizontal y las escalas de tipo vertical. A ver, vamos a abrir un Paint, ¿no? Entonces, esto generalmente se da en los perfiles topográficos, ¿no? En los perfiles topográficos donde tenemos que ir representando estos diferentes, estas subidas y bajadas que existen en el terreno, ¿no? Entonces, acá es donde van a aparecer, como su compañero lo indica justamente, las escalas horizontales y las escalas verticales, ¿no? La relación que debería de existir entre estos, ¿no? Por lo general,
siempre va a ser si la escala horizontal es 1/50.000, ¿no? La escala de tipo vertical debería de ser por lo menos 1/500, ¿no? Entonces, esto es lo que se debería de considerar, pero muchas veces esto no se llega a dar, ¿no? Y es la razón por la que deberíamos de hacer uso, nuevamente recalco, de esta nuestra ecuación, ¿no? Uno denominador de escala, papel sobre terreno, ¿no? Utilizando esta nuestra ecuación, es que nosotros podemos definir de manera más exacta, ¿no? Lo que corresponde a las escalas horizontales y a las escalas verticales. Podemos darnos acá un ejemplo, ¿no? Hemos realizado, qué sé yo, una nivelación de un terreno que tiene que ver con alrededor de 600 metros, ¿no? 600 metros, ¿no? En la cual va a existir una diferencia de alturas, ¿no? Podemos darnos un valor de 80 metros, ¿no? Que no sea tampoco mucha variación de altura, ¿no? Entonces, en función a estos dos criterios, es que se deberían de ir trabajando para ir determinando las escalas horizontales y las escalas verticales. ¿Cómo es que vamos a ir trabajando? Estos dos valores nos permiten la representación, ¿no? Como su nombre lo indica, en el terreno, ¿no? En el terreno. Tanto horizontal, el de 600 metros, ¿no? Como el de vertical, que corresponde a los 80 metros, ¿no? Y esto, en función a la hoja que nosotros estemos trabajando, ¿no? Puede ser un tamaño carta, le pondremos, ¿no? el más usual, ¿no? ¿Qué deberíamos de hacer? Deberíamos de medir esta nuestra hoja, ¿no? En el lado más corto, ¿no? Qué sé yo, le podemos dar unos 18 centímetros. Y para el lado más largo, le podemos dar unos 22 centímetros, ¿no? Entonces, deberíamos de trabajar con esta nuestra ecuación de escalas, ¿no? ¿Cómo es que vamos a trabajar? Vamos a ir trabajando, primero vamos a agarrar este valor del papel, ¿no? Y este valor que corresponde al terreno, ¿no? Entonces, de esta ecuación vamos a tomar uno denominador de escala, que va a ser papel sobre terreno, ¿no? ¿Tenemos papel? Tenemos. ¿Tenemos terreno? Tenemos. Vamos a despejar de E, ¿no? Entonces vamos a ir despejando el denominador de escala y vamos a tener que es igual a terreno sobre papel, ¿no? Como sabemos que el denominador de escala es adimensional, pero tiene que estar en centímetros, es que vamos a transformar estos 600 metros, ¿no? 600 metros a centímetros, ¿no? ¿Cómo es que transformamos? Simplemente hacemos la conversión, ¿no? O multiplicamos directamente por 100, ¿no? Por 100, ¿no? Va a tener 100 centímetros. Entonces, si 600 multiplicamos por 100, vamos a venirnos a la parte de la calculadora. Bueno, lo voy a operar en el celular. Denme un segundito. 600 por 100. Voy a tener 60,000, ¿no? Entonces, si voy a tener los 60,000, eso lo tengo que poner acá, 60,000. 1, 2, 3. Estos 60,000 sobre el papel que para mí es 22. 60,000 entre 22, entonces. 2,727. Ya, perfecto. Entonces, como me da 2,727, ¿no? Lo que yo hago es aproximarlo, ¿no? A 3,000. ¿No? Estos 3,000 va a ser mi escala de tipo, acá lo voy a poner, ¿no? Escala de tipo horizontal va a ser igual a 1, 3,000, ¿no? Y para encontrar la escala vertical, debo de realizar el mismo procedimiento, pero con este valor, 18, y con este valor, ¿no? Entonces, a ver, vamos a determinar 80 por 100, puedo hacerlo, 80 por 100 sobre 8,000. 18,
¿no? 80%, 8.000 sobre 18 va a ser 444, ¿no? Entonces, los 444, yo puedo aproximarle a 450, ¿no? O simplemente a 500, ¿no? Entonces, de esa manera ya tengo mi escala horizontal, como acá se muestra, y también ya voy a tener mi escala de tipo vertical, ¿no? Que es en este caso 500. Entonces, con estos dos valores ya tranquilamente puedo realizar el perfil topográfico, ¿no? Dentro de el AutoCAD, ¿no? Conociendo estas dos escalas. Si es que existe algún problema en esto, lo podemos considerar algunos ejemplos de nivelaciones que tengo, pero sería la próxima sesión. Si existe alguna otra inquietud, compañeros, respecto a esta sesión. Ya, entonces, la próxima ya vamos a entrar a figuras más complejas que las vamos a realizar con todos los comandos que hemos ido observando hasta el momento, ¿no? Y ya vamos a ir realizando algunos planos, ¿no? Vamos a ir poniendo las capas, ¿no? Los hatch correspondientes, ¿no? En función a las escalas que nosotros vayamos a trabajar, hasta llegar al momento del ploteo, ¿no? Les he indicado justamente de que en plataforma existe el detalle de los programas que estamos utilizando, ¿no? La versión 2010 y 2017. Vayan practicando hasta esta parte, que la próxima semana vamos a ir continuando con lo que corresponde. Entonces, hasta esta parte, jóvenes, llegaríamos el día de hoy. Está bien, dice, voy a esperar hasta que hagamos un ejemplito que en el AutoCAD mismo saque el horizontal y vertical.